Hola a todos a todas y a todos los que nos están viendo en este momento a través de este conversatorio. Mi nombre es Tirso Amante y agradezco a las personas que hicieron este espacio posible y que me invitaran a poder moderar este espacio con tres personas que hoy nos acompañan acá, con las que estaremos platicando sobre un tema muy importante a propósito de este mes del orgullo y del Día Internacional del Orgullo que se celebra el día de hoy, 28 de junio. Y el objetivo, bueno, pues es compartir con ustedes algunas reflexiones desde la experiencia personal de cada una de nosotras sobre la salida del closet, la identidad, la sexualidad y el amor, pero sobre todo también hablar de precisamente de lo que se conmemora, que es el orgullo. Me gustaría comenzar simplemente a decir que, bueno, la lucha de los derechos para la comunidad LGBTI Q más y todo lo que se viene agregando porque esto cambia, transita, no es algo fijo para las personas. Eh, Comenzó precisamente en Stonewall y con una serie de manifestaciones que, dicho sea de paso, porque a veces se invisibiliza, se lo debemos en gran parte a la comunidad de mujeres trans. Entonces, a veces eso se olvida un poco porque nos centramos en ciertas letras de todo este acrónimo que cada vez crece y que cada vez conforma una familia mucho más amplia. Y me parecía importante mencionarlo porque precisamente se trata de visibilizar y de dar a cada quien el espacio que corresponde con respeto entre cada una de las personas que formamos parte. Así que, si les parece, presento entonces pues a mis compañeras y compañeros que nos acompañan el día de hoy acá. Primero presento a Fernanda Velarde. Fernanda, ella es mujer trans, es activista, también actualmente estudia una maestría, es psicóloga y pues bienvenida, Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tirso? Muy bien, gracias, muy contenta de compartir este momento y ese espacio. Gracias, Fer. También nos acompaña Paola Dagnino. Paola, ella es estudiante de la licenciatura en negocios internacionales. Está cursando actualmente un diplomado de sexualidad humana y salud sexual integrada por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Es activista por la visibilidad y los derechos de la comunidad LGBT. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Al Muy bien contrario, aquí. gracias a ti por estar hoy con nosotros. Y por último, bueno, pues nos acompaña Diego Guerrero. Él está trabajando para diversos contenidos y medios desde Ensenada, pero también medios en Jalisco. Él ha trabajado en contenidos que tratan colaboraciones sobre temas para la comunidad LGBT, la visibilización y los derechos. Y precisamente él es alguien de las personas que propuso este espacio, a quien le agradecemos pues que haya tenido la iniciativa y que nos haya invitado a tener esta conversación el día de hoy. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, muy bien y estoy muy contento de estar aquí con ustedes y compartir. Perfecto. Nosotros también estamos muy, muy contentos. Yo creo que este tipo de espacios siempre son sumamente provechosos para todas y para todos. Entonces, ¿qué les parece si entramos en materia de esta conversación? La primera parte, si les parece, comenzamos contigo, Paola, que vamos a abordar la temática de precisamente la salida del closet, ¿no? Esto tiene una serie de implicaciones, es un proceso personal, pero que a muchas y a muchos de nosotros ha sido distinto, ¿no? Entonces, en tu caso, Paola, ¿qué te parece, no sé, comenzar la conversación contándonos un poco sobre, pues, de qué closet saliste y qué fue lo que te motivó principalmente pues, a salir, a estar A fuera? salir, ¿no? Pues mira, la verdad siento que es una pregunta bastante extensa y complicada, ya que pues siento que sí, obviamente cada persona tiene una perspectiva diferente de precisamente qué closet salieron, ¿no? La verdad yo siento que salgo del closet día con día, o sea, yo sí siento que, por ejemplo, pues simplemente con las actividades cotidianas a las que tú estás presentando diario, te estás enfrentando como a nuevas situaciones, nuevas personas, nuevas amistades. Entonces, todos esos momentos siento que siempre, por ejemplo, yo poco a poco he quitado un caparazón que antes tenía por si me llegaba a enfrentar a alguna situación desagradable, ¿no? La verdad, lo que más me animó a salir es que yo pues estaba cansada de estar luchando conmigo misma. Siento que siempre estaba presentándole al mundo una persona, una Paola que realmente no era.
porque yo siempre desde muy chica, siempre mi expresión de género fue pues ser una niña muy masculina, entonces yo sí llegué a crecer muy confundida con lo que pues estaba bien, estaba mal, lo que la sociedad dictaba que tenía que ser una mujer. Entonces yo de niña, o sea, yo decía, oye, o sea, ¿por qué mis hermanos sí pueden hacer esto y yo no? O sea, ¿qué tiene de malo cuando lo que yo quería hacer era pues simplemente inofensivo, como jugar fútbol o lo que sea, ¿no? Entonces sí fui creciendo y fui como que adaptando mi persona para poder encajar en estos estereotipos o en esta sociedad. Entonces, pues sí, llegó un punto en el que yo me encontraba luchando simplemente con mi persona en silencio. Entonces, yo siempre fui una persona como muy extrovertida, muy social, etcétera, y llegó un punto en el que me costaba, o sea, me invitaban a salir a una fiesta, lo que sea, y me costaba simplemente por todo este proceso al que yo me tenía que someter, de pues ponerme vestido, maquillarme, tacones, todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, llega un punto en el que decido, sabes que pues basta y decido como retomar mi vida, mi persona y simplemente ir a buscar mi propia identidad, que la verdad yo siento que estaba totalmente perdida, ¿no? Entonces sí, fue un proceso largo, pues obviamente primero, de hecho, salí del closet con mis amigas porque me daban más miedo a mis papás. Entonces, una vez que tuve ese apoyo de mis amigas, yo me sentí, la verdad, como muy acogida. Entonces, yo dije, ok, o sea, es momento, sí hay personas que me quieran por como soy, y ya fue cuando tomé, pues, la decisión de hablarlo con mis papás. Fue un proceso duro, pero, pues, la verdad, sí siento que poco a poco este proceso, pues, sí ha ido como mejorando y se ha ido haciendo un poco, es más, hasta yo siento que encontré mi paz y durante todos estos años sí he ido como tratando de descubrir quién soy realmente, ¿no? Y pues así, eso es un poco de lo que les puedo contar. Creo que mencionas algo como que podemos ir creciendo en la conversación, pero es esto, ¿no? Que hay como, inclusive no solamente de qué closet sales, sino que hay varios tipos de closets, ¿no? En los campos sociales, ¿no? Como está la familia, están los amigos, vas buscando ciertas redes de apoyo que a lo mejor pues no son las mismas en un lado que en otro. En tu caso, pues nos comentas, preferiste primero hacerlo con tus amigas. No sé, Diego, en tu caso, ¿cómo lo viviste y cuál era tu principal, pues no sé si motivación o qué puedes opinar del proceso que viviste? Sí, fíjate que yo tuve un caso muy curioso porque uno siempre sabe qué onda con uno mismo, ¿no? Pero a veces el miedo te hace tomar otras decisiones y el miedo te transforma la forma en la que vas en la vida, ¿no? Y yo recuerdo que en la secundaria pues, tuve una novia, imagínate, entonces, pero tuve una novia porque mis compañeros me dijeron que yo tenía que tener una novia, entonces, cuando yo me acerco y le digo a esta chica, ¿quieres ser mi novia? Ella así como que, ok, sí, vamos a ser novios. Teníamos que 12, 11 años, 12 creo que teníamos, ¿no? Cuando estábamos en primero de secundaria. Y, y pasaron los meses y nos hicimos súper amigos hasta que un día ella me dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo creo que tú eres gay. Y yo, ¿pero cómo? Y ella, y ahora sí que casi me dijo, amigo, date cuenta, ¿no? Y yo le digo, ¿pero cómo? O sea, ¿por qué me estás diciendo eso? Y me dices, pues es que yo me doy cuenta por tu manera en la que, por la forma que eres, cómo me tratas, y no es que esté mal, simplemente pues tendrías que ponerte a pensar y reflexionar sobre ti, o sea, y ella qué madura la forma en la que me abordó y me hizo caer como en razón. Digo, yo ya tenía tiempo como que replanteándome y diciéndome a mí mismo qué onda, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pasaron los años y fui a pasaron como 2 años y fui con una psicóloga, me acuerdo, ya casi para salir de la secundaria. Y yo me acuerdo que me senté y le dije que si ser gay se quitaba, porque yo tenía una forma, una perspectiva que era muy confusa de si realmente eso era algo malo, si se podía quitar o qué podía yo hacer como para que la gente no se diera cuenta, ¿no? Y recuerdo que me dijo que no, que, que tendría que aprender, que primero tenía que aprender a quererme a mí mismo, ¿no? Y así fuimos platicando y recuerdo que cada viernes era una charla que teníamos y hasta que dije, va, mira, qué increíble que una persona me haga como revalorarme, ¿no? Y saber realmente
cuál es el papel que yo puedo llevar en mi vida, ¿no? Y ya en la prepa yo les dije a mis papás y fue pues fue complicado, me acuerdo, porque yo no sabía de qué manera hablarlo, ¿no? Entonces lo que yo hice, pues fue hacer una carta para mi papá y otra carta a mi mamá. Y también duré un mes, recuerdo, haciéndome yo preguntas que posiblemente ellos me hicieran a mí, ¿no? Y yo qué les iba a responder. Y preguntas de mis hermanos hacia conmigo, a mis tíos, a mis abuelos, cosas que yo en un momento no iba a saber qué respuesta darles. Yo me fui preparando, ¿no? Gracias a este psicólogo que me ayudó mucho. Y yo creo que salir del closet tiene muchas maneras, ¿no? Yo creo que constantemente uno va saliendo, como dice Paola, día con día, de conocerte a ti mismo y también de cómo te expones, ¿no? Yo creo que sí, realmente uno sale del closet todos los días. Y yo me preparé de esa manera. Incluso en mi blog estoy haciendo eso. Tengo 30 días para salir del closet. Y desde el día 1 de junio tengo publicándoles pues una frasecita, un mensajito, y ya en el copy pues lo desgloso un poquito más, ¿no? De qué es salir del closet. Y no lo hago yo porque los quiera obligar a todos, ¿no? Porque también de repente me abordaron muy fuerte. Pero yo creo que salir del closet no es fácil para nadie, porque a veces nos pueden decir, o hay gente que dice, no, para mí fue muy fácil, yo la verdad salí y no fue un reto, no. Claro, yo creo que el reto es siempre, tal vez el reto no fue tu familia, pero a lo mejor el reto está en tu trabajo, ¿no? O tal vez en tu trabajo no, pero sí en tu familia, o tus amigos son el reto, o la gente. Yo creo que los retos son distintos para todos, ¿no? Y uno siempre tiene que estar preparado y uno siempre tiene que saber qué responder, de qué manera responder, para a la vez también inspirar a otros, porque yo siento que muchas veces que el ataque realmente no es hacia uno, sino el ataque es por cada quien trae sus guerras y cada quien trae sus confusiones y todos buscamos respuestas, ¿no? Y algunos las buscan de una manera pues muy fuerte, ¿no? Yo creo que siempre hay que tener presente el papel que jugamos nosotros y en qué vamos a responder y cómo vamos a compartir nuestra salida, ¿no? Del closet. De hecho, ahorita con lo que nos compartes, me recordó que en mi proceso de salir del closet como hombre homosexual cis, comencé como en un proceso de adaptación que yo mismo generé con mis amigos de la escuela heterosexuales, como de autobullearme, ¿no? Como de hacer bullying sobre mi sexualidad, mi preferencia sexual, para buscar la aceptación, ¿no? Lo cual fue en algún momento terrible. Y creo que tocas un punto y es parte de lo que me gustaría platicar con Fernanda, que Fernanda sale de otro closet totalmente, o sea, distinto al de nosotros. Pero además, Fernanda le ha tocado pues, estar cerca de lo que tiene que ver con la ayuda profesional. Y precisamente, Fernanda, además de que nos platiques de salir del closet y del closet que viviste en su momento, hay muchas personas, por ejemplo, ayer escuchaba una conferencia de Visible Sonora y entrevistaban a Elsa Cornejo y le preguntaban a Elsa que sí que pensaba de que un psiquiatra le había dicho al chavo o a la chava que la bisexualidad no existía y que estaba mal, ¿no? Entonces imagínate esta cosa de que muchos papás les dicen a sus hijos, porque a mí me ha tocado que me lo platiquen, afortunadamente no fue mi caso, que los papás les dicen, está bien, pero te vamos a llevar con un psiquiatra, con un psicólogo, y de repente llegan con el psicólogo, con el psiquiatra, y el psicólogo y el psiquiatra les dice que están enfermos, ¿no? O sea, con otras palabras, a veces un poco más suaves, pero lo dicen. Entonces, además de que nos platiques, Fer, pues, ¿qué pasa con estas situaciones que se pueden tornar como sumamente problemáticas, ¿no? Para las personas? Mira, es muy lamentable y es deshonroso totalmente que haya profesionales de la conducta, ya sea desde la psiquiatría, la psicología y sus diferentes corrientes, que todavía sigan reproduciendo esos tipos de discursos y de creencias totalmente refutadas desde la ciencia y desde la academia, que tiene que ver con formas diversas de vivir la sexualidad, el erotismo, las relaciones afectivas, la identidad de género, la expresión de género, entre muchos otros
digamos, como corrientes de la sexualidad y el género de la humanidad. De verdad, desconozco a qué se deba como tal que aún en 2020 haya profesionales replicando este tipo de discursos monstruosos y totalmente dañinos, porque las teorías hoy por hoy, el conocimiento y los saberes que se han construido totalmente desbancan ese tipo de creencias o de argumentos de que la bisexualidad es alguna especie de trastorno o de conducta dañina o indeseable, pues. Por el contrario, el enfoque desde las profesiones de la conducta siempre debe de buscar más bien el crear espacios seguros, el estar difundiendo discursos más bien de inclusión, más bien de un aprecio y de una aceptación y de un reconocimiento de las diferentes formas de vivir la sexualidad, el erotismo, el amor, la identidad y muchas otras características pertenecientes. Supongo que ese tipo de psiquiatras o psicólogos o psicólogas, pues más bien son personas que no se han desarraigado de prejuicios y de sesgos personales, fundados en la religiosidad, fundados en el patriarcado y en sus ideas de una sociedad heterosexual, cisgénero, binaria, blanca, clase media, todo esto, pues, ¿no? De alguna forma no se lo han desarraigado, de alguna forma su proceso para formarse como profesionales no fue del todo exitosa, porque cuando una persona llega a las instituciones, a la academia, a las universidades para formarse como psiquiatra, como psicólogo, psicóloga, sexóloga u otras profesiones de la conducta, pues digamos que hasta cierto punto es comprensible que lleguemos con estos sesgos, que lleguemos con esos prejuicios, pero uno pensaría que estos procesos por profesionalizarnos, por formarnos como profesionales, pues en algún punto tienen que incidir en que todos esos juicios y prejuicios y sesgos pues están errados y son dañinos y debemos de alguna forma desarraigarnos. A título personal, cuando yo me formaba como psicóloga por allá en 2004 en la Universidad de Sonora, yo sí llegué a escuchar comentarios en clase de algunos profesores y profesoras que replicaban lesbofobia, que replicaban formas de heterosexismo, de cisexismo. Recuerdo que durante esos años España, por ejemplo, se ponía a la cabeza como una de las naciones que se preocupaban mucho por los derechos de sexualidad, de reproducción y de identidad de género, el matrimonio igualitario, el aborto, las cirugías de reafirmación para las personas trans, etc. Y recuerdo que algunos profesores hacían mofa de esto que ocurría en España, o sea, y hacían chistes, lo caricaturizaban, pues, en clase. Me explico, o sea, esto es inadmisible. No, esta generación éramos una generación que ya a 2008, 2009 íbamos a ocupar espacios profesionales y nos íbamos a enfrentar a diferentes personas que iban a requerir nuestros servicios. Entonces imagínate la gravedad y el grado de daño que esto iba a alcanzar. Por eso realmente, aunque me parece inadmisible y deshonroso este ejemplo que ponían de ese psiquiatra que decía que la bisexualidad está mal, no me sorprende que existan profesionales. Definitivamente. Sí, de hecho, bien dices, Fer, ¿no? O sea, sigue siendo como lo seguimos escuchando. Yo creo que últimamente en las universidades y sobre todo en el caso particular de la Universidad de Sonora, los movimientos feministas y de, por ejemplo, todos estos movimientos como el Me Too Universidad, el tendedero del acoso, para exponer a todos estos tipos de situaciones muy lamentables y que son sumamente condenables, han servido un poco para visibilizar todo este tipo de agresiones, ¿no? Que consideramos hasta cierto punto normales, por ejemplo, todo esto que nos comenta Fer, como
de los comentarios de los profesores en clase, y eso en un espacio quizás público como lo es la universidad o otro tipo de espacios, pero ese mismo tipo de comportamientos, de dichos, de actitudes, se reproducen también en el ámbito familiar, ¿no? Los vivimos de cerca, los tenemos en casa, entonces tenemos como un doble enemigo, ¿no? O sea, por un lado, los comentarios fuera de casa, pero por otro lado, los comentarios al interior. En tu caso, Paola, ¿qué crees que ha cambiado, no? Porque hablamos de esta parte del primer paso a salir, pero digamos, yo me gustaría plantearlo en dos aspectos, ¿no? Uno micro y uno macro, y me gustaría primero hablar de lo micro, que serían como los grupos que tenemos más inmediatos, la familia, los grupos de amigos, cómo va cambiando este proceso luego de que se vuelve visible, ¿no? No sé, yo tengo 28 años, tú tienes 22. En mi caso, por ejemplo, yo fui, y no estoy tan grande, pero fui de los primeros de mi generación. O sea, fui de los primeros hombres y mujeres de mi generación en que salimos del closet como tal, y era un tema de conversación, pues, ¿no? O sea, llegabas y te hacían preguntas, pues a veces que ahorita podemos atrevernos a decir, pues que parten de mucha ignorancia, ¿no? Más en mi caso con formación católica. Entonces, ¿qué notaste? ¿Cuáles fueron los principales cambios en tus círculos más inmediatos, Paola? Pues la verdad siento que primero el primer cambio fue más que nada desde mi persona, ¿no? O sea, ya que como les comentaba que yo era muy femenina, tenía novio, etcétera, etcétera. O sea, veo mis fotos de antes y me veo ahorita y digo, o sea, he recorrido un camino larguísimo, ¿no? Y esto que yo salí del closet hace como unos 4 años. La verdad yo creo que los cambios más inmediatos que vi, pues fue simplemente en mi familia. Cuando yo salí del closet igual, mi familia pues sí no es una familia muy, muy, muy religiosa, pero pues sí hasta cierto punto sí somos pues algo de practicantes, entonces a mí me daba pavor pues el rechazo de más que nada pues de mis papás, ¿no? Y así como tú dices que fuiste uno de los primeros de tu generación, la verdad es que yo sentía que yo era la única de mi generación que estaba pasando por eso. O sea, yo decía, estoy sola y no hay nadie más que esté pasando por eso, ¿y qué hago? O sea, como que no tuve a alguien pues que me guiara en este proceso y no sabía ni siquiera a quién acudir o a quién hacerle preguntas y siento que sí fue un proceso que yo viví sola. Entonces, cuando salí del closet yo con mis mejores amigas, porque pues todas mis amigas eran pues mujeres cis, heterosexuales, ¿no? Entonces sí llegó la primera pregunta que no se me olvida y hasta la fecha hago un poquito de oye, pues te pasaste, ¿no? Fue de oye, ¿estás segura de esta decisión que estás tomando? Y yo, pues amiga, es que esto, o sea, no es una decisión, o sea, créeme que si fuera por mí, o sea, no quisiera estar como pasando por todo este estrés emocional de tener que salir del closet y decir, oye, mamá, pues ¿sabes qué? O sea, no quiero estar vestidos nunca más en mi vida, ¿no? Entonces, sí fue con mis amigas, pero la verdad es que hubo pues una buena respuesta de, ¿sabes qué? O sea, pues te queremos y esto, pero sí hubo muchas dudas de, oye, ¿estás segura? ¿Ya lo comprobaste? Y todo esto, ¿no? Y luego, pues con mis papás, la verdad, tuve un proceso un poco difícil con mi mamá, ya que mi mamá es una mujer muy, muy guapa, muy femenina, muy arreglada. Entonces yo me sentía como muy triste de decepcionarla. O sea, yo dije, porque yo soy la única mujer, o sea, tengo 2 hermanos más grandes. Entonces yo estaba así de, no, o sea, la estoy dejando abajo totalmente. Entonces me costó mucho trabajo con mi mamá, pero la verdad igual hubo una buena aceptación, nomás que sí fue al principio así como, oye, mijita, pues deberías de tratar de ser un poco femenina. Y le dije, pues a mamá, pues que eso es justo una de los problemas, porque mi expresión de género es masculina y está bien y no tiene nada de malo, y igual sigo siendo la misma persona, la misma esencia, o sea, nada en mí cambia. Y con mi papá, justo después de 4 años, como que nunca me había animado a hablar con él, y hace 2 días, literal, pues platiqué con él, y igual fue una respuesta muy, muy buena. Entonces siento que mis papás me han pues apoyado, yo soy quien soy y hablo y grito y así me exhibo, como dicen todos, de oye, ¿por qué te exhibes? Y así, precisamente porque ellos me dan el apoyo y ellos me dan las herramientas y todo. Entonces con mis hermanos también la relación siempre fue buena,
pero sí noto que incluso pues ahorita que ya hay mucho más movimiento, mucha más visibilidad y todo, que tú pensarías que pues ya estas dudas un poquito pues discriminatorias o pues que se fueran como que hubiera menos dudas, pero la verdad siento que incluso a nivel universitario de verdad me toca en cada clase, cada mes, cada año me llegan amigos, amigas con dudas. Oye, ¿y esto por qué? Y oye, pero esto, entonces yo siempre así me pongo, antes de que empiece la clase, a ver, oigan, y agarro y ¿saben qué? Hoy vamos a hacer clases de sexualidad y de diversidad sexual y les doy clases así de, oigan, ¿alguna otra duda? Porque sí siento que hace muchísima falta de información. Y pues es por eso que empecé a tomar el diplomado de salud sexual y sexualidad humana, porque sí quiero tener como las herramientas y las bases fuertes para poder resolver todas estas dudas de mis compañeros que me llegan. Creo que tocas varios puntos que antes de pasarle la palabra a Diego me gustaría comentar. Este último me parece fundamental. Me da mucha risa porque me siento identificado y seguramente a Diego y a Fer les ha pasado muchísimo porque yo les he explicado a mis compañeros de trabajo como 35,000 veces el asunto de identidad de género y sexualidad y tal. Entonces siempre es como una situación incomprensible para ellos, pero se hace el mejor trabajo posible diariamente para que haya como un entendimiento. Aunque me gusta muchísimo que a pesar de que son personas de otra generación, están muy abiertos, ¿no? Y abiertas a entender, a tratar de comprender estos procesos que para ellos, pues, son ajenos, como dices tú, creo que parte de una sociedad y de un sistema educativo que no ha dado prioridad a la educación sexual. Acordémonos que en el sexenio de Peña Nieto se intentaron hacer algunos avances ahí y salió el Frente Nacional por la Familia. Hace poquito estaban tratando de promover este PIN parental en estados como Aguascalientes, Nuevo León. O sea, la resistencia es bastante fuerte por parte de grupos conservadores. Pero también comentabas algo que me parece fundamental, que es el hecho de la soledad, ¿no? O sea, el hecho de sentirse solo en el proceso, sola, sentirse solo, acompañado, que no estás acompañada. La habilidad de cierto, como soy el hijo de mi mamá, papá, o el amigo de, entonces como qué va a pensar de mí, cómo lo voy a decepcionar, como a veces no nos volteamos a ver más a nosotras mismas, ¿no? Entonces, no sé, Diego, con estos puntos o lo que nos gusta es compartir en tu caso, ¿qué ha cambiado, qué cambió? Pues yo creo que el cambio es constante, ¿no? Y obviamente uno no es la misma persona del día uno al día de hoy en el que sales, ¿no? Yo creo que en mi caso, que me gustan mucho los contenidos y que colaboro con diferentes plataformas, el sentido de propósito y el sentido de hacer las cosas ha cambiado mucho. Yo recuerdo mis primeras columnas o mis primeras intervenciones en alguna estación o algo, ya no son las mismas a las que hago el día de hoy, ¿no? Lo que hago hasta ahorita o lo que compartí, por ejemplo, hace rato, pues son contenidos LGBT y principalmente a veces no es el tema principal, sino al momento en el que sea hombre, mujer, el que lo va a leer, pues se va a dar cuenta cuál es la intención de eso, ¿no? Y en mi caso eso ha cambiado mucho, el sentido de hacer las cosas, con qué intención las voy a hacer, si lo hago o no lo hago, porque a veces no nos damos cuenta, pero nos convertimos en referencia de personas y eso para mí es algo pues muy fuerte, ¿no? Y delicado también, porque uno comparte muchas cosas y a veces no dimensionamos que los que están viéndonos lo que hacemos, pues quisieran también hacer un poquito de eso, ¿no? Yo una vez me pasó que, pues yo miré a una persona que tenía una carrera muy padre, pero de repente no había mucha congruencia con el contenido que compartía, a los likes que se miraban en su plataforma. Y fue algo que yo lo noté, tal vez es algo muy, muy por encima, ¿no? Pero también habla mucho también de las personas. Y yo creo que pues eso cambia, ¿no? Cambia mucho cómo lo que vemos, cambia mucho cómo lo hacemos y eso es algo que siento que ha cambiado mucho. Mi familia también ha cambiado mucho.
en los comentarios que hace, desde las series que ven, que eligen y si ya no lo quiero ver o si lo quiero ver. Es un cambio que lo he notado con los años y me gusta mucho ese cambio, porque al principio yo recuerdo que había como miedo de repente ver una serie y si había dos hombres que se daban un beso era como que hacía como que no lo miraba, ¿no? Pero no pasa nada hasta que ya de repente mi papá a veces me hace preguntas que yo en mi vida me iba a imaginar que me iba a hacer sobre el amor, simplemente, ¿no? Oye, ¿y dos hombres cuando se enamoran? ¿Qué onda con esto? ¿O por qué? Entonces, ese tipo de preguntas, más allá de que a veces me den como risa, pero en el buen sentido, me emociono y siento muy padre que haya una respuesta positiva en las cosas que vemos ya en familia o de lo que hago. Y eso para mí es como algo muy bonito. Y ese es el cambio que yo veo. Bueno, gracias. De hecho, aprovechando para hacer un comercial, de hecho, de esto que hablas, que a mí me gusta mucho el tema de los contenidos, o sea, cómo la cultura se va apropiando de ciertos contenidos que tienen que ver precisamente, por ejemplo, con educación o con... Este fin de semana vi un documental muy bueno que les recomiendo, no sé, se llama Disclosure. Disclosure, Disclosure, ¿no? Que habla sobre todo sobre los personajes trans, o sea, cómo se iban creando los personajes trans, pero no pensados en la realidad de las personas trans y cómo muchas veces ni siquiera eran personas trans. Y bueno, o sea, cómo las personas trans y los personajes que se creaban desde la cultura nos iban formando en una idea de qué era ser trans o qué es ser trans, cuando no había nada más alejado que la realidad, ¿no? Hasta ahora que por fin se empiezan a contar un poco las historias de personas trans desde las personas, o sea, desde una construcción de la historia de las personas trans. Pero bueno, Fer, no sé qué nos puedas platicar de eso, no sé si ya viste Disclosure y también me gustaría preguntarte particularmente sobre esta condición de la soledad, el sentimiento de soledad, el miedo a estar solo en estos procesos. Mira, definitivamente no existe alguna forma de medirlo. Sin embargo, es curiosa la forma en la que muchas personas trans salimos del closet. No es algo que le pase a todas las personas trans, pero es algo que hemos vivido varias personas trans y considero que conforme pasen las décadas y las generaciones, esto va a ir desapareciendo poco a poco. Las personas trans salimos usualmente de dos closets, que técnicamente, cuando lo piensas, solo salimos de un solo closet. Esto es, en mi caso, yo soy una mujer trans heterosexual, es decir, mi deseo sexual es por los varones. Sin embargo, como yo desde niña se me asignó el género hombre, de alguna forma se me traza una trayectoria de vida en la que me tengo que construir como un hombre. Si yo descubro o si yo encuentro en mí que mi atracción es hacia los hombres, en la sociedad existe una hegemonía de la figura del hombre gay o del joto, históricamente en el caso de México. Entonces, y se asocia fuertemente con una expresión de género femenina y con una identidad de mujer, porque ciertamente hay muchos varones gays que son femeninos o que en ocasiones pueden, no sé, por ejemplo, practicar el travestismo, y todo esto termina por hacer una especie de mosaico que no deja en claro una figura de un hombre cis gay femenino y de una mujer trans, por ejemplo, hetero en mi caso, ¿no? No es que tenga algo de malo, porque todas las experiencias de vida, todas las expresiones son válidas. Aquí la cuestión es nombrarte desde una posición y que quede claro cuál es esa identidad que tú tienes. En ese sentido fue que pues en algún momento de mi vida pensé, no es que lo pensara, yo tenía en claro que yo era mujer. Sin embargo, yo tengo 35 años, creo que de quien estamos conversando soy la de una generación todavía más atrás, soy de 1984. No tenía yo recursos, ni conceptuales, ni epistémicos, ni teóricos, nada que me permitiera a mí nombrar quién era yo. Lo único que podía hacer era uso de los recursos que existían, pues, el hombre gay.
era todo lo que tenía al alcance. Entonces, cuando tenía como unos 15, 16 años más o menos, me pronuncié como un hombre gay, pero porque eso de alguna forma suplía el poder expresar mi atracción, mi gusto por los hombres, pero había una pieza que no encajaba y que no me permitía a mí fluir. Tenía que ver con mi expresión de género, como lo comenta Paola en el caso de ella, pero no nomás quería ser reconocida como una expresión femenina, ni tampoco realmente quería que se reconociera mi atracción por los hombres. Yo quería que reconocieran la mujer que yo soy y que yo sabía desde niña, inclusive antes de que yo misma pudiera pensar y elaborar palabras, porque cuando una persona comienza a hablar en los primeros momentos de su vida es porque la persona está empezando a pensar. No puedes hablar si no piensas. Esto es así de simple. El caso es que mi madre me relata cómo ella misma supo que yo era una niña, inclusive antes de que yo pudiera nombrarlo. Pero pues bueno, si yo no tenía las herramientas, que yo era una mujer trans, menos mi mamá, que era una mujer cisgénero, heterosexual. Ella está completamente ajena a todo esto. El caso es que sí veo cómo las cosas han cambiado. Repito, esto de primero mostrarte como hombre gay o mujer lesbiana y posteriormente como persona trans, es algo que muchas personas trans hemos vivido y de alguna forma a las personas hetero, cisgénero, binarias, les confunde por qué ocurre eso. Pueden llegar a pensar que inclusive, por ejemplo, alguien como Paola, alguien como Diego, a lo mejor en un futuro luego van a salir del closet ya como trans, o sea, porque queda esta idea, pero no es porque Paola o Diego sean personas trans, sino porque más bien las personas trans de mi generación no teníamos la posibilidad de salir plenamente como trans, sino que era como una tablita de salvación el afirmarnos gays o lesbianas, según sea el caso. Pero digamos, este tránsito de pasar por el closet gay o trans, cada vez va a ir más desapareciendo en personas trans. Ya cada vez hay más generaciones que no pasan por este closet, sino que simplemente se afirman ser personas trans. Por ejemplo, ahora que mencionabas lo de disclosure, la verdad yo veía el documental y ciertamente me quedé muy triste y sentí como mucho dolor porque aunque las personas trans no hemos sido las únicas que hemos sido retratadas en alguna, de alguna forma errada, pues, sino que le ha pasado a las personas indígenas, a las personas racializadas, a las personas gays y lesbianas, etcétera. Pues vi con mucha tristeza cómo es que nosotras, las personas trans, terminamos siendo construidas como un monstruo, como alguien que no es persona, como una caricatura y como un chiste. Entonces esto hizo mucho daño en generaciones pasadas a las personas. Bueno, ¿qué les parece? Hacemos una última ronda. Por cuestiones de tiempo tenemos que ir cerrando. Les pido que sea breve, concisa. Se estaba poniendo tan buena la conversación y ahora ya tenemos que empezar a hacer. Pero bueno, miren, nada más me gustaría decir un comentario, como lo he venido haciendo después de cada una de sus intervenciones. En el caso de lo que comenta Fernanda de las afirmaciones, a mí me impresiona mucho cómo he llegado a tener compañeros de trabajo y en otros círculos muy jóvenes que van ingresando a la universidad, 18 años, por ejemplo, y ellos ya ni siquiera salen del closet. O sea, se afirman en su vida diaria y no hay como este proceso de tener que cantar su preferencia sexual o su identidad de género. Me parece sorprendente, me da mucho gusto como transitar. Yo lo veo a 10 años de diferencia y digo, wow, ¿no? O sea, yo jamás hubiera pensado poder haber hecho algo como eso. Y bueno, a manera de conclusión, me gustaría pues que nos compartan precisamente algo que decía Paola, que decía Fer también, sobre esto de nombrarnos, de visibilizarnos. Y yo creo que eso podría ser quizás, o no sé qué piensen ustedes, la forma de transitar de lo privado a lo público, ¿no? Porque está toda esta otra esfera macro de la sociedad, lo político, lo educativo y todo, donde, pues, si no somos visibles, si no nos nombramos, no existimos.
Entonces, no sé, Paola, para ti, a manera de conclusión, que hablando particularmente de visibilizarnos en la sociedad, cada uno desde nuestra preferencia, nuestra identidad, nuestra sexualidad, nuestras expresiones de amor, ¿cómo crees que podemos construir pues una sociedad mucho más respetuosa? Pues la verdad, así tal cual como lo dices, yo pienso que el orgullo y la visibilidad sirven por y para muchísimas cosas. Algo que muchas personas no entienden, así como cuando te dicen de que, oye, pues, o sea, ya sabemos que eres lesbiana, pero pues tampoco es para que lo estés, o sea, diciendo y diciendo nomás. Pero siento que no entienden que esto es precisamente para gritar, o sea, porque yo sí me considero una persona privilegiada y es un poco triste decir que me considero privilegiada simplemente por el hecho de que mis amigos, mi familia, mi círculo social me acepte, pero hay personas que la verdad no viven esta realidad. Entonces siento que desde nuestro privilegio es importante alzar la voz y hacernos visibles, porque, y no nomás en este mes, porque es la verdad día con día, porque hacen falta muchísimas cosas y la verdad es que la comunidad LGBT más pues carece de muchos derechos, sí sufre muchísima discriminación, entonces sí siento que es muy importante no callar y alzar la voz junto con todos, o sea, tus amigos, tu familia, y pues simplemente si lo puedes hacer, pues hacerlo visible, compartir información, esparcir información educativa, pues prepararnos poco a poco para pues cada quien aportar pues el granito de arena. Gracias, Paola. Diego, ¿tú cómo la ves? ¿Qué nos puedes comentar en esta parte final? Sí, yo creo que todos los que estamos y los que utilizamos nuestra voz para diferentes medios, creo que es nuestra obligación pues, inspirar la vida de otros, ¿no? Desde nuestra esquina, cada quien tiene que contribuir en cierta manera. Yo lo hago tal vez del papel, revistas, radio. Paola lo hace a lo mejor de alguna manera un poco más con sus amigos en la universidad, de una forma muy académica. Fernanda lo vive desde la psicología y cómo explicarlo de una forma tan clara que a veces a uno nos puede costar, pues nos puede costar cómo explicarlo, ¿no? Yo creo que es siempre alzar la voz y no nomás existimos en junio, ¿no? Existimos todo el año. Y eso yo creo que es el reto y eso es lo importante, hablarlo siempre de diferentes maneras y tal vez no etiquetarlo desde el principio, ¿no? Como un contenido LGBT, sino disfrazarlo y exponerlo de mil maneras. Ay, no sé, yo he visto fotografías que te exponen historias y eso se me hace increíble, cómo a través de miles de formas se puede exponer historias, ¿no? En la vida y cómo hablar a través pues de eso, ¿no? Yo creo que, como digo, es nuestra obligación de todos, compartir conocimiento, prepararnos, y exponer a la gente pues que somos personas, así somos y existimos siempre. Fer. Pues mira, yo considero que mientras siga existiendo una estructura política, social, histórica, de heterosexismo, de cisexismo, de binarismo, siempre será cada día importante desde las personas en las poblaciones LGBTIQ y más, ir arrebatando la mayoría de los espacios posibles, ir ocupando la mayoría de los espacios posibles, que la sociedad entienda y hasta el cansancio, hasta la saturación de que las personas LGBTIQ somos dignas, somos posibles y que existimos, pues, y que no estamos pidiendo una especie de permiso o algo por el estilo, sino que la pura existencia nuestra es válida y es algo bello y es algo digno pues, de amarse y de apreciarse, pues, y que el continuar hablando de estos temas, el continuar visibilizándolo, el continuar explorándolo, siempre será necesario. Ahorita comentabas que pues tienes algunas personas de generaciones muy jóvenes que no han considerado importante lo de salir del closet. Es bueno que de alguna forma llegue a generaciones que no lo sienten como un gran peso. Sin embargo, yo sigo de alguna forma viendo, de forma micro, por ejemplo,
todavía formas de reproducir binarismo, los llamados gender revelation, donde explotan un globo y si es azul, si es rosa, y la emoción de la gente, y es como, no han entendido nada. O sea, que tú sepas si hay un falo o hay una vulva en un embrión, o sea, eso no te dice nada, por amor de Dios. O sea, ese ser todavía ni siquiera jala aire y ya estás dándole un color, pues. Entonces, es algo que todavía necesitamos arrebatar con agonía si es necesario, pero arrebatarlo, porque no hemos llegado al punto cero. Seguimos todavía desfasados y desfasadas. Y el orgullo, hoy por hoy, es una herramienta muy poderosa. O sea, orgullosamente somos gays, lesbianas, intersexuales, travestis, transgénero, transexuales, queer, y asexuales, pansexual, etcétera. Cualquier otra forma de vivirse que escape a la hegemonía. No, pues a mí no me queda nada más que agregar que me da mucho gusto. Hoy no había sido un día tan bueno y después de platicar con ustedes se convirtió en uno excelente. Me da muchísimo gusto haber podido coincidir con ustedes el día de hoy, un día tan importante para todas nosotras, donde precisamente esta coincidencia de la que hablamos de visibilizarnos, ¿no? Y creo que como bien dice Fer, las luchas se dan en diferentes campos de la sociedad, desde lo privado, lo público y también las reafirmaciones políticas, ¿no? Que nos van haciendo arrebatar estos espacios hegemónicos, robarles un pedacito, a veces un reflector, como dice Diego, a veces tener la oportunidad de difundir contenidos en donde no se difunden, donde nos tratan de invisibilizar, y como dice Paola también, pues en esto de es necesario continuar y a veces, como dice ella, inclusive hasta dar clases en el ámbito privado, en los espacios donde no se nos solicita, pero que es sumamente necesario. Entonces, pues, sin más, feliz este día que no vamos a poder salir a las calles a marchar. En otras ocasiones salimos a las calles, hacemos un alboroto. Hoy lo podemos hacer desde casa, estar felices, compartir en nuestras redes sociales, visibilizarnos, enorgullecernos y, pues bueno, que sigan avanzando nuestros derechos, porque los derechos se conquistan y van siempre progresivamente hacia adelante, para atrás nunca. Así que ojalá que así sea. Y bueno, agradecemos mucho a Foro por este espacio, a quienes tomaron la iniciativa de generar este contenido para difundir el día de hoy para todas ustedes. Y bueno, me da muchísimo gusto poderles haber acompañado y formar parte de este espacio de conversación. Fer, Paola, Diego, que estén muy bien. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bye.